Muy buenos días para todos. Agradezco la asistencia. Mi nombre es Arturo Sanabria, director de operaciones de Nemo Colombia. El día de hoy vamos a tener nuestro webinar de seguridad Wi-Fi, el cual va a ser dictado por nuestro líder del equipo de Red Team de Nemo Colombia, Juan Daniel. Entonces, esperamos que podamos abordar temas bastante interesantes alrededor de la seguridad Wi-Fi, que es lo que nos atañe hoy día tanto desde nuestras casas como desde la oficina regularmente cuando no tenemos estos temas de confinamiento. Vamos a hacer la presentación, vamos a mostrar un par de ejemplos y pueden ir haciendo sus preguntas sin ningún problema. Al final vamos a dejar las preguntas para que Juan Daniel nos las pueda ir respondiendo en orden y no tengamos ningún tipo de inconveniente o pérdida de información. Entonces, a todos ustedes, bienvenidos. Buenos días a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Daniel López. Como lo comentó Arturo hace un momento, soy el líder de auditoría en Nemo Colombia, del Red Team también. Y espero pues que esta charla sea de agrado para ustedes y les sirva bastante tanto en las empresas como en los hogares. Por aquí tienen un poquito de mi información, tienen mi correo. Si de pronto al final de la sesión quedan algunas dudas sin responder por cuestiones de tiempo o alguna cosa, me las pueden hacer llegar al correo y con mucho gusto trataré de estarlas respondiendo tan pronto como pueda. Yo soy ingeniero de sistemas y telecomunicaciones, tengo la certificación en OSWP, la certificación de Offensive Security en todo el tema de wireless. Tengo 5 años de experiencia en temas de ethical hacking, en temas de forense. La mayoría de esos 5 años han sido en el sector financiero, ¿sí? Y bueno, si tienen un poquito de mí, podemos empezar. El Wi-Fi en la actualidad. Yo antes de empezar a hablar de la seguridad del Wi-Fi, quiero que entendamos todos un poco, primero, qué es el Wi-Fi. Entender cómo funciona un poquito para poder después adentrarnos en todo el tema de la seguridad. ¿Qué pasa y cómo funciona el Wi-Fi? Ya lo veremos un poquito más adelante. Pero ahora en nuestros hogares todos contamos con Wi-Fi. La mayoría de las empresas tienen red Wi-Fi. Y es la forma más fácil de conectar todos nuestros dispositivos. En este momento ya no utilizamos cables para conectar el computador de la casa. Los celulares, la única forma de conectarse es por medio de Wi-Fi, las tablets, los televisores o los Smart TV y todos los demás dispositivos ahora en una era 100% tecnológica y me atrevo a decir que dependiente del Internet, pues la mejor forma de estar todos en línea es por medio del Wi-Fi. Ya los cables, si bien en las empresas siguen utilizándose para ciertas actividades, para los computadores de pronto de mesa, también las mismas empresas ya han empezado a migrar su tecnología a equipos portátiles por la misma facilidad que tienen estos. Entonces, todo esto se resume a que un Wi-Fi mal implementado, mal configurado, tanto en el hogar como en una empresa, nos puede acarrear serios problemas, sobre todo con los pilares de la seguridad informática que los vemos aquí abajo, que es integridad, disponibilidad y confidencialidad. Se pueden comprometer los tres o se puede comprometer uno de ellos. De todas formas, en cualquiera de los dos casos, es bastante crítico este tema de la seguridad. Entonces, ahora sí, ¿qué es Wi-Fi? Wi-Fi significa Wireless Fidelity, que es simplemente, como les comentaba hace un rato, es una tecnología de comunicación inalámbrica, permite conectar a Internet equipos electrónicos
¿Y cómo funciona? Funciona por radiofrecuencias, como los radios de los taxis, como un radio de los que teníamos hace unos años en las casas. Aquí las frecuencias que se utilizan son los 2.4 GHz y los 5 GHz. ¿Qué pasa? Funciona como ondas de radio. Al ser ondas de radio, no son unidireccionales. Sí, se puede comparar las ondas como cuando uno tira una piedra en un río o en el mar o en una piscina y entonces empiezan a salir estas onditas hacia todos los lados, esparciéndose además, y a medida que están más lejos de donde se tiró la piedra, las montañitas de las ondas son más leves. Asimismo funcionan las frecuencias del Wi-Fi. A medida que estamos más lejos del enrutador o del router o del access point, la señal es un poquito más débil, eso lo sabemos. De pronto muchos tenemos problemas en las casas porque el router está configurado en la sala y entonces en las habitaciones ya la señal no llega muy bien, y lo que hacemos es que compramos un repetidor, lo ponemos en la mitad de la casa para que la otra mitad de la casa tenga una señal decente de internet. ¿Qué pasa? Hay que tener esto muy presente porque a veces de pronto la sala no es la parte central de la casa, es un extremo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Cuando tenemos la casa y tenemos el Wi-Fi en el extremo, lo que pasa es que la mitad de la casa de nosotros se queda sin conexión, pero por fuera de la casa hay un pedazo bastante grande con nuestra conexión. ¿Sí? Esto empieza a abrir posibles brechas de seguridad porque realmente nosotros no sabemos quién está a nuestros lados, ¿sí? No sabemos si alguien pasa por la calle, alguien con un poquito de conocimiento en este tema de la seguridad o de la inseguridad Wi-Fi. No sabemos qué son nuestros vecinos. En muchos casos no nos los encontramos de pronto en el ascensor y los saludamos, pero nada más. Sí, si se pasa de pronto un vecino nuevo al lado de la casa, no sabemos qué hace. Tengamos en cuenta que hace más o menos 20 años los hackers eran fáciles de identificar, entre comillas, porque era esta persona, como las vemos en las películas, asocial, no salía de la casa, muy tímido, vivía rodeado de computadores y de cosas así. Hoy en día ese modelo de hacker ha cambiado. Los hackers son personas que uno se puede encontrar en un gimnasio haciendo ejercicio, se los puede encontrar un viernes o un sábado en una discoteca. Algunos están casados, muchos tienen pareja, tienen hijos. Sí, son personas que ya hacen parte de la sociedad como cualquier otro actor de la misma. No es una persona que se identifique fácilmente en un grupo de gente. Entonces, realmente no sabemos a quiénes tenemos a nuestro lado, qué conocimiento tienen al respecto y qué tanto daño nos quieran y nos puedan hacer. No solo, repito nuevamente, en los hogares, sino en las empresas. No sabemos si el edificio del lado donde tenemos nuestra empresa, que es un edificio de apartamentos, no es de oficinas, no sabemos quién vive ahí, qué hacen estas personas, no sabemos si en las oficinas del lado, qué hacen ahí, qué trabajan, qué saben hacer, ¿sí? Entonces, entramos un poquito más al tema de la seguridad. Hay 4 tipos de seguridad en temas de Wi-Fi. El primero es sin seguridad, abierta, es la opción más insegura. ¿Qué significa? Uno busca la red, le da doble clic, conectarse y accede. Más o menos así son las redes de los aeropuertos, de algunos centros comerciales, de algunas tiendas, de algunos cafés. ¿Qué pasa? Estas redes están montadas o están implementadas para el mínimo uso. El mínimo uso de parte de nosotros, y lo tenemos que ser consciente, no es para conectarnos a una red abierta y consultar mi saldo en el banco y dejar de una vez las credenciales a alguien que esté dentro de la misma red. Escuchando, espiando, mirando a ver en qué navega la gente dentro de esto, ¿sí? Ahora, más adelante les muestro un ataque que se puede hacer bastante fácil cuando están dentro de nuestra red para que de pronto entendamos un poquito más todo este tema de la seguridad.
El primer tipo de cifrado, porque hablamos que el anterior no tiene ningún tipo de contraseña, es el web. De pronto alguien lo ha escuchado antes. Fue el primer tipo de seguridad como tal que se implementó en temas de Wi-Fi. Pero ¿qué pasa? Lo hackearon bastante rápido por unos temas de inseguridad en el momento del cifrado. Aquí dice, hay vectores de inicialización demasiado cortos. Los vectores de inicialización además son compartidos, no son únicos. Entonces en una red, en un mapa, digo, de 100 redes, si descubrimos 10, por dar algún ejemplo, no solo conozco 10 vectores de inicialización, conozco varios, muchos más de 10 porque están compartidos entre ellos. ¿Qué es un vector de inicialización? Es la primera parte en donde el cifrado de la contraseña es aplicado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo capturo la contraseña, la capturo cifrada, pero como ya los vectores de inicialización son conocidos, porque son compartidos, no son únicos de cada red, entonces la descifrada se demora 10 minutos o media hora máximo. ¿Qué pasa? Cuando uno tiene un vecino con esta, o una red, mejor dicho, con este tipo de cifrado, un atacante no se demora más de una hora en encontrar la contraseña y empezar a navegar en nuestra misma red. ¿Sí? Esto hablando en temas del hogar. Ahora más adelante hablamos un poquito más a nivel corporativo, que sé que hay algunas personas aquí que también les interesa el tema. Entonces, a raíz de que el web salió tan débil en temas de seguridad, después aumentaron el protocolo y salió el WPA. Lo sacaron simplemente como una mejora del web y de todas formas siguió siendo un poquito vulnerable a la intrusión porque tiene ciertas, llamémoslo, ayudas a la conexión. Hay algunos routers, tienen un botoncito que uno lo deja presionado unos segundos y entonces los dispositivos que estaban tratando de acceder a la red se conectan sin necesidad de poner la clave. Pero ¿qué pasa? Esto comparte la clave cifrada, igualmente cifrada, pero entonces hace un tema de clave compartida. Un atacante lo puede capturar, lo puede descifrar. Aquí las contraseñas son un poco más que olvidó mencionar. Las contraseñas son de 10 dígitos, normalmente numéricas. Entonces, si además vemos cuánto tiempo se demora un computador promedio hoy para sacar un número aleatorio de 10 dígitos, es bastante rápido. Con las herramientas además que existen en el mercado, herramientas gratuitas en Internet, tutoriales que podemos encontrar en Google, en YouTube, en una simple búsqueda online, podemos encontrar cómo acceder a estos dos tipos de redes y descifrados que vemos en este momento, el WP y el WPA2. ¿Qué pasó? A raíz de esto, salió el WPA2, avanzaron el nivel de cifrado. El cifrado, ¿qué es cifrado? Mucha gente dice encriptado. Encriptado no es. Encriptado es la traducción, la mala traducción de encrypted del inglés. Encriptado es meter en una cripta. Aquí hablamos de cifrado. El cifrado es un proceso matemático mediante el cual escondemos una contraseña, en este caso. ¿Sí? La mayoría de los cifrados hoy en día, los actuales, están basados en números primos, porque al momento de reversar ese cifrado es un poco más difícil, en algunos casos es imposible. Entonces los sistemas empiezan a trabajar con este tipo de algoritmos y de procesos matemáticos para poder transmitir la contraseña de forma totalmente segura, que por más que alguien la encuentre, no la pueda descifrar, y así nuestra seguridad y por lo menos nuestro canal de comunicación está seguro. ¿Vale? Después de esto, el WPA2 también ha sufrido varios ataques. Se pueden hacer ataques de diccionario. Uno puede capturar la contraseña igualmente cifrada y con un ataque de diccionario, si tiene el tiempo suficiente y la suerte suficiente, puede encontrar la contraseña. ¿A qué me refiero?
cuando digo tiempo y suerte suficiente. Si la contraseña es una contraseña de 32 dígitos, que es el máximo que se puede poner en el WPA2, 32 dígitos alfanuméricos, tienen letras, tienen números, tienen letras mayúsculas, tienen letras minúsculas y tienen algún carácter especial en uno o varios caracteres especiales en alguna parte de la longitud de la contraseña. Un diccionario simplemente es un listado de palabras en donde se empieza a comparar palabra por palabra contra la contraseña hasta encontrar cuál coincide. Entonces, la descripción que les acabo de dar, una palabra de 32 dígitos o una frase unida de 32 dígitos, con mayúsculas, con minúsculas, con números y con caracteres especiales, con un asterisco, con un signo pesos, con un porcentaje, con un slash, con un numeral o con una coma, una comilla, pues va a ser bastante difícil que aparezcan un listado de palabras que armemos o que armen los atacantes a la hora de tratar de entrar a esta red. ¿Vale? Por último, en el 2018, hace no mucho, salió el WPA3. Todavía en Colombia no lo he visto implementado la primera vez, pero sé que en el mercado internacional ya existe. Ya el cifrado volvió a cambiar, lo hicieron un poco más avanzado y hay un tema ya de las claves compartidas que les hablaba anteriormente, en donde se hace un tema más confidencial gracias al mismo cifrado. ¿Qué pasa? Este W3 va a permitir una conexión más fácil a Internet, sobre todo ahora que hablamos del Internet de las cosas. ¿Cómo hacemos nosotros para conectar una nevera que tiene Internet al Internet? Si no tiene una pantalla, si no tiene un mouse, no tiene un teclado. Entonces este WPA3 lo que hace es incrementar la seguridad y al mismo tiempo disminuir la dificultad de conexión entre los diferentes sistemas que no son un computador o un celular a los que nos conectamos siempre fácilmente. ¿Sí? ¿Qué pasa? Como les comentaba ahora, ¿cuáles son los errores más comunes y cuáles son las falencias más comunes a la hora de implementar una red Wi-Fi, tanto en una empresa como en un hogar? Cuando a la casa va el proveedor de Internet a instalarnos el Internet recién contratado, ¿ellos qué nos recomiendan? Pues ponga su cédula o su número de documento o su número de celular o su fecha de nacimiento como contraseña. Así no se le olvida. Pero esto vuelve y tiene el problema. Un número de celular tiene 10 dígitos, ya lo hablaba anteriormente. Una cédula en Colombia vienen desde 7 dígitos hasta 10 dígitos. Es un tema que un computador encuentra eso en un día. ¿Sí? Un computador promedio, no estamos hablando de un computador robusto. Un computador robusto lo encuentra en 3 horas o 4. Este tipo de combinaciones. ¿Qué pasa también? Algunos proveedores de Internet instalan redes, me devuelvo un poquito, con seguridad WP, y lo he visto. Y cuando uno llama y pide que le actualicen la seguridad de WPA2, la respuesta de ellos es, no, lo que pasa es que vea que su clave es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, asterisco, y con ese asterisco eso ya queda segurísimo. Eso mejor dicho, ahí no le va a entrar nadie. Es la respuesta de ellos. Nosotros tenemos o debemos tener un poquito de bases que las estamos viendo en este webinar para poder explicarle a esta persona que de pronto no conoce estos tipos de cifrado, de pronto las vulnerabilidades y cree que solo con un asterisco el WP ya queda seguro, para explicarle por qué no queda seguro y pedir el favor. Ellos como proveedores de Internet tienen el deber de instalarnos un router con mayor seguridad, en este caso WPA2 mínimo. Cuando en Colombia es el WPA3, pues mejor todavía, pero hoy por hoy, mínimo todas las casas y todas las empresas deberían tener WPA2 en su cifrado de sus redes. ¿Sí? A esto le sumamos el tema de contraseñas inseguras, como les decía. Nosotros podemos tener en nuestra casa WPA2 hasta WPA3, pero si la clave es nuestro celular, es nuestra cédula, generar cédulas es muy sencillo. Genere números desde 7 veces 0 hasta 10 veces 9 y ahí están todas las cédulas de los colombianos.
reales y no reales. Hay cédulas que no existen, que de pronto no han sido creadas en ese rango de dígitos que acabo de mencionar. Pero de todas formas, en algún momento va a quedar ahí nuestra cédula y pues van a poder ingresar. Entonces, se junta el tipo de cifrados inseguros más las contraseñas inseguras. ¿Qué pasa? Estas falencias pueden ayudar a que un atacante o una persona malintencionada pueda ser parte de nuestra red o de nuestra red en la casa o en la oficina. Hay estudios donde le han preguntado a la gente si prefiere darle el celular a un desconocido o que entre a la casa. Las personas normalmente prefieren o preferimos que entren a la casa. Si en ese momento entran a mi casa, no se llevarán nada de valor, de pronto un poquito de mercado. Pero cuando entran a mi celular, tienen a disposición los bancos, tienen a disposición las tarjetas de crédito, tienen a disposición los correos electrónicos, el corporativo, el personal. Si uno tiene varios personales, varios correos ahí, tienen, sí, o sea, la vida de uno hoy es más importante a nivel digital que a nivel físico, que en la casa. En la casa sí, de pronto algunas personas tendrán una caja fuerte y ahí guardarán sus cosas de valor, pero las cosas de valor ni siquiera es el dinero para eso están los bancos y todos lo tenemos en el banco. Entonces, la invitación es a estar un poquito más pendientes de estos temas del Wi-Fi nuestro, pues que realmente si alguien entra a nuestra red, si contamos con suerte, es una persona buena que solo necesita internet para ver Netflix y de pronto ver memes en Facebook y ver videos en YouTube, pero de pronto no tenemos tan buena suerte y contamos con una persona que de pronto está buscando hacer daño o por el contrario, como ha pasado en la historia de la tecnología, es una persona que está aprendiendo y está ensayando cosas. No sé si han visto de pronto noticias de hace muchos años, niños de 11 años, de 14 años, de 17 años, han podido entrar a los sistemas del Pentágono, de la NASA, de la NSA, y cuando miran es por algún pequeño error en algún tipo de configuración, en algún tipo de cifrado, y los niños sin tener un conocimiento avanzado en temas de seguridad o de computación, simplemente utilizando programas que encuentran en Internet, logran explotar estas vulnerabilidades e ingresar a estas empresas que manejan información tan delicada, tan sensible de tantas personas y de tantos países. Entonces, la invitación es esa que no dejemos de estar pendientes de nuestros sistemas, de nuestra información y de cuidarla siempre. ¿Sí? Ahora venimos al Wi-Fi en teléfonos celulares. Como les decía ahora, un computador se puede conectar por cable, se apaga la tarjeta de red Wi-Fi y listo, se quita uno un problema. Se gana uno un problema de movilidad, no puede andar uno por toda la empresa conectado de un cable o por toda la casa, pero pues mejora un poquito el tema de seguridad. Ahora, en un celular uno no le puede conectar un cable. ¿Qué pasa? Y el celular es donde nosotros tenemos más que todo nuestra información, más que en el computador. Los computadores están quedando un poquito relevados más a temas corporativos, más a temas de trabajo, pero las personas hoy en día ya andan siempre con el celular en la mano, entran al baño con el celular, se bañan con el celular y cuando necesitan algo más grande pues cogen la tablet, que es lo mismo, es un celular un poquito más grande con un poquito más de funcionalidades, un poquito mejor de resolución en las cámaras, en las pantallas, pero no deja de ser el mismo celular. ¿Qué pasa? Siempre, como les comentaba ahorita, el Wi-Fi funciona por señales. El Bluetooth funciona de manera similar, no está en las mismas frecuencias, pero funciona de manera similar. ¿Qué pasa? Nosotros siempre salimos de la casa, de estar conectados al Wi-Fi de la casa y de pronto de estar escuchando música en algún parlante o en algún sistema de audio que nos conectamos por Bluetooth y salimos de la casa y no apagamos el Wi-Fi, no apagamos el Bluetooth. Una persona puede suplantar una red Wi-Fi en el camino de nosotros desde la casa hasta el trabajo, hasta la oficina, si estamos caminando en un centro comercial. El celular siempre está haciendo peticiones y preguntando por las redes que conoce. Me explico. Si uno en algún momento se conectó
a la red del Centro Comercial Andino. Cada que el celular no esté conectado a una red Wi-Fi, va a estar preguntando por las redes que ya conoce. Entonces va a estar preguntando si por ahí cerca, va a estar buscando si por ahí cerca está la red Wi-Fi del Centro Comercial Andino, va a estar la red Wi-Fi del trabajo, la red Wi-Fi de la casa de los papás, de la casa de los suegros. Entonces es un montón de redes Wi-Fi por las que el celular está preguntando constantemente. Lo mismo pasa a través del Bluetooth. Entonces, si ya se conectó al Bluetooth de los parlantes JBL, está preguntando por eso, está preguntando por el sistema integrado de sonido de la casa, está preguntando por un montón de sistemas que quedan almacenados en su memoria y que un atacante puede suplantar muy fácilmente. En el mercado venden aparatos que se hacen pasar por el Wi-Fi que el celular esté preguntando. Entonces, cuando el Wi-Fi pregunta por el centro, cuando el celular pregunta por el Wi-Fi del Centro Comercial Andino, el aparato le dice, sí, soy yo, bien pueda, conéctese. Como ya hay una relación de confianza, como ya se conectaron anteriormente, y anteriormente puede ser hace 3 años, hace 4 años, hace un mes, hace una hora, hace una semana. Entonces, cuando este celular hace la pregunta, el aparato le responde, sí, yo soy el Wi-Fi del Centro Comercial Andino, mientras al mismo tiempo muchos equipos están preguntando por otras redes diferentes. El aparato siempre va a decir que sí es. Como ya existe esta relación de confianza, el celular automáticamente se va a conectar a Internet y la persona empieza a ver nuestro tráfico. Puede ver en dónde navegamos, puede ver qué páginas visitamos. En algunos casos, hoy en día, es una ventaja para nosotros, la mayoría de las páginas usan un canal de cifrado seguro. Hemos visto que antes las páginas eran HTTP, ahora son HTTPS. Esa S es de seguro, es de una conexión segura. Sin embargo, esa seguridad se puede romper, se puede hackear, toma un poquito más de tiempo, un poquito más de conocimiento. Sin embargo, para un atacante, los primeros pasos en un ataque es conocer a la víctima. La víctima sea una persona o sea una organización. Entonces, si el atacante está viendo que yo navego en Facebook, que yo que mi correo lo tengo en Gmail y no en Hotmail o no en Yahoo, si está viendo que yo entro a YouTube o que yo visito bastante la página del Espectador o la página de la NBA, entonces el atacante ya va a empezar a hacerse una idea de cómo es mi perfil de navegación y qué gustos tengo yo. Entonces, si yo entro mucho a la página de NBA, va a saber que a mí me gusta el baloncesto. ¿Qué pasa? Va a poder dirigir sus ataques hacia mí con el fin de llamar mi atención, mostrándome cosas de baloncesto, pueden ser balones, pueden ser jugadas, puede ser lo último en la NBA, puede ser el juego de las estrellas, ¿sí? Y así va a captar mi atención, ya sabe qué hago yo, sin necesidad de que en ese momento se haya robado ninguna contraseña mía. Esto me hace acordar, qué pena hago un paréntesis acá. Yo cuando voy a la casa de algún amigo y veo que tiene el computador con la cámara destapada, siempre les digo, póngale una cintica, le pueden prender la cámara y aunque las cámaras de los computadores ahora tienen un bombillito LED que se prende cuando la cámara está encendida, hay formas de encender la cámara sin que el bombillito se prenda. Entonces, siempre, si es alguien de confianza, le digo, oiga, tape la cámara. Y ha sido curioso para mí encontrarme con respuestas. Es que yo nunca estoy en pelota delante del computador, entonces ¿para qué tapo la cámara? Así me lo han dicho en esas palabras. Y yo nunca tengo el computador en mi cuarto, entonces tampoco me van a ver nunca vistiéndome o nunca me van a ver haciendo nada raro. Y supongamos que es cierto, supongamos que nunca el computador entra al cuarto, nunca pasan en toalla frente al computador a coger la ropa del patio o alguna cosa, pero si la cámara se prende, ¿qué pueden ver de la casa? De pronto están viendo la nevera, cuando abre la nevera, entonces están viendo qué marca de leche toma, qué marca de yogur toma, si compra queso, qué tipo de queso, jamón, carne, sí, todos los productos pues, que uno puede tener en una nevera, qué clase de cocina tiene uno, si tiene platos de porcelana o de plástico, de colores o blancos, etcétera. Pueden empezar a ver la casa y asimismo empiezan a generar objetivos puntuales para atacarlo a uno. Si saben que uno compra leche Alpina, por decir alguna cosa, entonces pueden empezar a enviar la información falsa de Alpina con el fin de que uno caiga. Sí, si ven que las bolsas de mercado son de Carulla o son de Olímpica o son de D1,
saben en dónde vive uno, entonces pues van a ir al Olímpica más cercano a esperarlo a uno, van a ir al Carulla más cercano, se van a hacer pasar por personas que trabajan en estas mismas empresas para hacerle pues, lo que le quieran hacer a uno. ¿Sí? Si es un robo de información, si es un robo físico o lo que sea. Entonces, la recomendación es que, no, sí, pues mi vecino está conectado al Wi-Fi, pero debe ser porque él quiere ver Netflix. Desconfiemos un poquito más de la gente. ¿Sí? No significa que si de pronto un vecino nos está ayudando a pagar el Wi-Fi, porque a mí me ha pasado en otras casas, no tengo forma de poner Wi-Fi, entonces hablo con el vecino y le digo, venga, yo le doy tanto mensual, usted me comparte su clave y ya está. Pues yo no hago nada, yo lo uso para trabajar y para ver Netflix y las cosas. Pero, pero dejemos esa mentalidad de que como yo no hago nada malo, entonces no tengo nada que esconder, pues que me vean. Lo mismo aplica para la red Wi-Fi y no debería ser así, deberíamos siempre estar protegidos pues de nuestra información y de nuestras cosas. Los peligros de las conexiones celulares, ya cerrando el paréntesis bastante largo, cuando nos conectamos a una red abierta, a una red pública, como les comentaba, casi siempre lo hacemos desde el celular, es lo que tenemos a la mano, es lo que llevamos con nosotros al centro comercial o al aeropuerto. Tratemos de no hacer transacciones, no entrar a nuestro banco, a nuestras cuentas. Usémoslo para reportarnos o para lo mínimo que sea necesario, para decirle a la persona, oye, ya llegué, te espero en el mall de comidas y ya está, nos desconectamos de la red. Si la podemos olvidar mejor para que no siga preguntando por esa misma red durante mucho tiempo y ya, y esperemos. Ahora en el entorno corporativo, ya hemos hablado mucho de los temas personales. En el entorno corporativo, al momento de montar una red Wi-Fi, hay que tener en cuenta 5 puntos principales. De ellos se desglosan muchos más, pero estos son los principales. Hay que tener en cuenta, primero que todo, para quién es la red. Me explico. Los permisos que tiene una persona en el área contable de una empresa no deben ser los mismos permisos que tiene una persona en el área de marketing. ¿Por qué? Porque la persona del área contable, ¿para qué va a entrar a las redes sociales? No tiene sentido. Mientras que la persona de marketing sí, a manejar las redes sociales corporativas, a subir los nuevos logos, las nuevas noticias de la empresa, etc. Entonces, primero hay que entender el público al que se le va a instalar este tipo de red. Hay que tener en cuenta temas de autenticación, como les comentaba ahorita, cómo nos vamos a autenticar, el tipo de cifrado, si vamos a utilizar algún protocolo de autenticación como Radius, que más adelante hablaremos de él a nivel corporativo. Esto en el hogar es bastante dispendioso y no tiene sentido implementarlo. La distinción entre los equipos corporativos y los externos pasa en la mayoría de las empresas que tienen Wi-Fi para los equipos portátiles corporativos, pero las personas de una vez llegan y conectan el celular y conectan el reloj y conectan la tablet, que son cosas personales, que están dentro de la misma red y que en algún momento pueden ser vulnerados, pueden tener algún tipo de malware, el celular o el computador portátil que se lo trajo desde la casa ya tiene algún tipo de malware instalado previamente y cuando se conecta a la red corporativa lo que hace es darle todo el acceso a los delincuentes de que estén en la red corporativa, ¿sí? De que vean la información que tiene la empresa, de que tengan acceso a los servidores, si están mal configuradas las, las subredes o si la persona debe tener acceso a estas subredes si no es por temas de mala configuración, entonces les estamos abriendo las puertas de nuestra empresa a los ciberdelincuentes. Se debe tener en cuenta que una configuración estandarizada no debería ser o no es lo ideal, por lo que les decía ahora con el tema de las redes sociales, pero también al interior de la empresa. Las personas de tecnología, el administrador de las bases de datos debe tener acceso a las bases de datos para poderlas administrar de forma correcta. Pero la persona volvamos al mismo tema de marketing, porque tiene que estar accediendo a las bases de datos, no tiene sentido. Entonces una configuración estandarizada es que a toda la empresa le damos los mismos permisos de acceso a los diferentes sistemas de infraestructura de la empresa. Esto no debería ser así. Por eso tenemos que conocer
a las personas a las que les vamos a poner la red, tanto de forma externa, a que tienen acceso de navegar y a que tienen acceso de acceder de forma interna en nuestra compañía. El tema de monitorización, tenemos que saber qué está haciendo la gente en Internet, a qué entró, que Pepito Pérez, que es del área de auditoría, entró a una base de datos, porque entró a una base de datos, que la persona de tecnología está entrando a las redes sociales de la empresa porque hubo un daño. Hay forma de soportar el por qué entró, porque una persona se está conectando a las bases de datos de la empresa un domingo a las 3 de la mañana y saber qué persona es o por lo menos desde qué equipo se conectaron a la red o a qué parte de la red, ¿sí? Y lo mismo las auditorías. Las auditorías es la monitorización pasada. Entonces, ver que hubo un fraude en la empresa hace un mes, poder ir y revisar las auditorías, es ver los sistemas que guardaron. No, es que hace un mes, tal día, a tal hora, X persona se conectó e hizo esto, esto y esto. O por lo menos hay una conexión a esta hora. ¿Sí? Ese es el tema de las auditorías. La monitorización es un poco más en tiempo real. Es, venga, esta persona, ¿por qué en este momento está ingresando a hacer esto? ¿Vale? ¿Qué pasa cuando nos hackean? A nivel corporativo y a nivel personal. Estos son 4 ataques de entre miles que nos pueden hacer todos los días. El tema de la seguridad mejora y la inseguridad mejora todavía más rápido. Las personas o los que trabajamos en tema de seguridad, lo que estamos todos los días es tapando los huecos que ya han abierto los malos. Entonces siempre vamos un poquito más atrás de ellos. Entonces, aquí vuelve la historia que les contaba ahora. Pues si mi vecino está en mi red, a mí no me importa porque yo no hago nada malo, yo no lavo plata, entonces a mí no me importa que entre a mi cuenta bancaria porque igual pues tampoco tengo plata, entonces ¿quién me va a robar 10.000 pesos? Pues que se lo robe. Hay que pensar un poquito más. A nivel corporativo nos pueden hacer una denegación de servicio cuando estén en nuestra red. Si se dan cuenta de cuál es el servidor que maneja o que tiene, que almacena el directorio activo y le hacen una denegación de servicio, ¿qué pasa? Pues nos deja toda la empresa sin red. Los computadores no van a poder iniciar sesión, no van a poder tener permisos de ingreso a las carpetas compartidas, los usuarios se van a bloquear, no van a poder navegar con normalidad en un tema de denegación de servicio. Hombre en el medio, estoy seguro que muchas personas conocen el término. Para los que no las conocen, es simplemente que un atacante se para de manera lógica, no física, entre el equipo de la víctima y el router. En toda la mitad de la comunicación se hace el atacante para ver, solo puede observar la comunicación en ambos sentidos, el que sale de la víctima y la comunicación que entra a la víctima, como lo que les comentaba ahora. Puede ver que la víctima a las 8 de la mañana, lo primero que hace cuando llega al trabajo es mirar Facebook, después mira el correo corporativo, después mira el calendario y después entra al espectador para leer el espectador una hora. Después sí, empieza a generar todo un perfil de navegación de cada persona o de la persona a la que le interesa y así puede generar ataques dirigidos. Ahora, el tema con el hombre en el medio es que si la comunicación no es segura, está viendo todo en texto plano. En el primer ejemplo que les comentaba, él solo ve que entra a Facebook, pero no ve la contraseña, no ve nada más. En el segundo caso, en que la comunicación no sea segura, está viendo absolutamente todo lo que envía el usuario y lo que le responden los servidores a este usuario. Entonces está viendo contraseñas, está viendo documentos o rutas de navegación, ¿sí? Entonces es un poco más delicado este tema. El eavesdropping es una herramienta de captura de tráfico. El hombre en el medio es un poquito más enfocado en que yo ya tengo la víctima y sé que la quiero atacar a ella. Y este tercer ataque es simplemente escuchar toda la red, ver cuántos equipos hay, ver cuál es la puerta de enlace, ver por dónde sale en internet, qué respuesta hay. Esto sirve bastante para las comunicaciones internas en las compañías,
porque así yo veo cuál es el directorio activo, por ejemplo, veo que cada que un computador se inicia, hace una petición a una dirección IP y siempre es la misma dirección IP de todos los equipos. Entonces me puedo empezar a imaginar o a dibujar todo el tema de la infraestructura a nivel de red de una empresa, ¿sí? Esto a un atacante pues le da el conocimiento necesario para saber qué va a atacar y cómo lo va a atacar. Y por último de estos 4, entre muchos más que hay, como les comentaba, está el DNS Poisoning. DNS es un servicio que lo que hace es convertir los nombres de las páginas web a direcciones IP, que es como funciona el Internet. Cuando nosotros vamos a entrar a Google, vamos a la URL y ponemos google.com y nos carga Google Colombia. Nosotros no vamos y ponemos la IP 172. No sé qué, no sé qué, no sé qué, y ese es Google. Y entonces para entrar a Facebook ponemos la otra IP que es no sé qué y ahí entramos. No. El DNS lo que hace es coger ese nombre Google y hacer el llamado a la dirección IP de Google y así nos responde. Entonces ya entendiendo un poquito qué es DNS, ¿qué pasa si yo altero el DNS de una compañía o de una casa? Entonces, cuando usted ponga Google o ponga Facebook o ponga el nombre de su banco, del banco donde tiene sus cuentas, eso lo va a redirigir a una IP que yo quiero que ponga. ¿Qué pasa si yo monto una página falsa del banco que usted tiene y enveneno el DNS, que es lo que traduce este ataque, envenenamiento del DNS? Entonces le digo, cuando vaya al banco X, no lo mande a la IP de ese banco, a la original, mándelo a esta IP. En esta IP yo tengo almacenada una página idéntica del banco y cuando usted pone las credenciales, pues quedan almacenadas en mi computador y ya quedé con sus credenciales y es bastante sencillo. Aquí un tema de conclusiones, todavía no vamos a acabar, después de esto viene un video de una prueba de concepto, un laboratorio justamente del DNS Poisoning, para que vean cómo funciona en la vida real. Todos estos 4 ataques que les acabo de mencionar son ataques que cualquier persona puede hacer. Si buscan en internet cómo hacerlos, se demora, si no sabe absolutamente nada del sistema, se demora 3 días entendiendo cómo funciona y montando lo necesario. Y si es alguien que tenga un poquito más de conocimiento, en 2 horas puede ejecutar este tipo de ataques. A lo que voy es que la criticidad de los ataques o de una vulnerabilidad se mide en qué tan fácil es de explotar y qué tanto daño nos puede hacer en caso de que la explote. Estos ataques son bastante fáciles de efectuar, por lo que las vulnerabilidades son críticas y la explotación de ellas es crítica, por lo mismo que nos puede impactar a nosotros. En caso de una denegación de servicio, uno dice, bueno, pues mi equipo se bloquea y antes mejor, me salgo de trabajar por la mañana, me voy a tomar un café y ya está. Pero ¿cuánto le cuesta a una empresa tener sus servicios por fuera de línea una mañana? Todo eso está monetizado y hay páginas de internet donde nos muestran cuánto le cuesta a un banco que tiene de 0 a 50.000 clientes un minuto por fuera de línea de sus canales transaccionales. Entonces, un minuto son, por decir algún número, porque no los tengo acá presentes, son $50.000. Entonces, si multiplicamos eso por una mañana, un día 30, cuando pagan nómina a la mayoría de los empleados en Colombia, ¿cuánto le cuesta a un banco tener una hora o media hora sus canales transaccionales caídos? Todo eso se ve reflejado en dinero, como todas las demás. Entonces la denegación de servicio no es el de menos, hay que ponerle también bastante cuidado. Conclusiones a nivel de hogar. Siempre pongamos contraseñas robustas. Las personas normalmente tienen la misma contraseña para todo. Entonces es la fecha de nacimiento, la clave de la tarjeta de débito, la clave de la tarjeta de crédito para avances, la clave de Facebook, la clave del correo y de una vez, pues la clave del Wi-Fi. O le ponemos a todo el número del celular o mi número de cédula que sé que nunca se me va a olvidar y ya está. Entonces, contraseñas robustas, los nuevos tipos de cifrados desde WPA en adelante. Ojalá que nunca usemos WPA, pero desde WPA2 podemos poner contraseñas alfanuméricas, con mayúsculas, con minúsculas, con caracteres especiales. Nunca reutilicemos contraseñas, que no sea la misma contraseña para todo.
tratemos de variar, de cambiar, y contraseñas que no sean lógicas. En muchas empresas hemos tenido la oportunidad de ver, hoy estamos en mayo, y entonces si intentamos la contraseña mayo 2020, algún usuario la va a tener. El próximo mes, si buscamos la contraseña junio 2020, la vamos a tener, o el nombre de la empresa 2020. Sí, tratemos de poner contraseñas que no tengan mucho que ver con lo que estamos haciendo, nada del nombre de los hijos, nada de estas cosas que son bastante lógicas. Yo siempre le recomiendo a las personas use una frase, la une, y si es una frase en inglés, mejor, porque eso no va a estar en un diccionario. Una frase de una canción, de su canción favorita, y no tiene que ser la inicial, la frase con la que termina el coro. Es una frase que tampoco nunca se le va a olvidar, es su canción favorita, le gusta, le encanta, y le puede hacer unas variaciones. Cambie las A por 4, por ejemplo. Póngale un punto para separar las palabras, o póngale un punto cada 4 letras, cada 5 letras. Es una contraseña bastante larga, bastante robusta, a uno no se le va a olvidar porque sabe cuál es la canción que le gusta y le va a hacer la vida muy difícil a los atacantes. ¿Sí? La segunda conclusión es que no nos conectemos a las redes Wi-Fi públicas a menos que sea estrictamente necesario y las usemos de la menor forma posible, como les comentaba ahorita. Nos conectamos porque se me acabaron los datos, me reporto que llegué, nos vemos en tal lado. Si me necesitas, llámame o me vuelvo a conectar en 10 minutos a ver en dónde vienes y estar así, pero no aprovechar y empezar a navegar libremente. No sabemos qué personas estén conectadas a esa red, qué tipo de red sea y que nos estén espiando todo el tráfico y nos hagan una idea de quiénes somos y qué nos gusta hacer. Tener configurado mínimo el cifrado WPA2, ideal WPA3 cuando llegue aquí, cuando las empresas lo estén implementando en nuestros hogares. Y la recomendación siempre es realizar las transacciones bancarias con los datos del celular. Así estemos en nuestra casa, así estemos en un Wi-Fi que conocemos, no sabemos si hay otra persona dentro de esa misma red. Desconectémonos del Wi-Fi y hagamos nuestras transacciones con datos. No consume muchos datos y es muchísimo más seguro porque para hackear esta red de los celulares, de los datos, tendrían que hackear pues el nodo de la antena en donde estábamos. Es un tema bastante más complejo de hacer, entonces la recomendación siempre es hagámoslo desde los datos del celular. ¿Sí? Las conclusiones a nivel corporativo, siempre segmentar los perfiles de los usuarios que les comentaba, saber qué perfiles deben entrar a qué a nivel interno y qué perfiles deben salir a qué páginas a nivel del internet normal. Segmentar las redes es la mejor forma de segmentar a los usuarios. Si la compañía tiene 5 pisos, no vamos a poner un router muy potente en el segundo piso para que le alcance a todos los demás pisos, porque al mismo tiempo se va a salir de la infraestructura física de la empresa. Entonces se va a poder acceder desde el andén, desde la cafetería que hay al frente. ¿Sí? Entonces es mejor poner 5 routers o 10 routers cada uno que ocupe o que cubra medio piso y nada más que medio piso y no tener uno bastante potente para un edificio de 10 pisos cuando el mío tiene 5 y entonces voy a irradiar internet a lo largo de toda la cuadra, ¿sí? No sabemos los vecinos quiénes son, no sabemos la persona que está sentada en el andén, que hay un carro parqueado, los que están al frente en la cafetería, como les acabo de comentar, no sabemos qué intenciones tienen hacia nosotros. Entender el tipo de navegación que debe tener cada usuario, como les comentaba, saber qué usuario va a entrar a dónde, si debe o si no debe, y estar siempre monitorizando eso. Implementar una política de cambio de contraseña cada 30 días es lo ideal. Sabemos que las empresas reciben invitados, a los invitados hay que tenerles Wi-Fi en caso de que vayan a presentar alguna propuesta o alguna cosa. Es bueno tener segmentadas las redes, una red de invitados, aparte de nuestra red corporativa, y que la red de invitados, eso se puede hacer automáticamente. Todos los días, al finalizar el día, la clave se cambie, o sea, se reseteen las claves.
Si al otro día vuelve la persona, pues se le vuelve a dar otra clave. Y así estamos siempre tranquilos de que una persona que vino hace un mes, si viene en noviembre, se va a volver a conectar a nuestra red. Así estamos siempre seguros de que en nuestras empresas, las redes de invitados, van a estar solo las personas que están físicamente en la empresa en ese momento. Y al siguiente día, si vuelven, no se van a poder conectar, van a tener que pedir la clave porque la clave va a cambiar. Lo mismo con la red Wi-Fi corporativa, no solo la de invitados. La de invitados, lo ideal es que cambie todos los días. La corporativa es que cambie cada mes. Al cambiarla cada mes, estamos haciendo depuración del empleado que se fue, del que está de vacaciones, de pronto de la persona que salió mal de la empresa y entonces ahora ya le dañaron la cabeza en la calle y quiere llegar a hacer algún daño. Entonces sí, pues yo tengo la red Wi-Fi y ya está. Entonces hay que empezar a prevenir posibles ataques y así se van depurando también dispositivos. La persona que trajo la tablet hace un mes y no la volvió a traer, la tablet no necesita tener esa red Wi-Fi siempre ahí prendida. Se cambió la red, se cambió la contraseña, digo, cuando vuelva a traer la tablet, vuelve y pide la contraseña. Dejamos de regalar contraseñas así y dejárselas a todo el mundo un montón de tiempo que no es necesario. Implementar lista blanca de MAC para las conexiones. La MAC es como la cédula de todos los dispositivos. Todos los dispositivos electrónicos en el mundo tienen una MAC que es única y no se repite. La MAC se puede suplantar, sí. Es fácil de suplantar, sí. Pero a la hora de uno conectarse a Internet, a la red corporativa, este tema del filtrado por direcciones MAC funciona bastante bien. La lista blanca es simplemente un listado donde yo tengo, si tengo 5.000 equipos, tengo 5.000 direcciones MAC. Y cuando un equipo se va a conectar, tiene que coincidir la dirección MAC de ese equipo con una de ese listado. El listado no está público, no se puede ver. Y si no coincide, pues simplemente no se puede conectar a Internet y ya está. Así también evitamos temas de que equipos que no son corporativos se conecten a nuestra dirección, a nuestra red Wi-Fi. Y por último, implementar el protocolo de autorización y autenticación Radius, del que les hablaba hace un rato. Radius es un protocolo, como lo dice acá, que maneja y puede gestionar todo el tema de sesiones de usuarios, de perfiles. Básicamente Radius abarca estas 5 conclusiones anteriores. ¿Qué hace Radius? Cuando nosotros, un usuario corporativo se va a conectar a Internet, le pide un usuario y una contraseña. Eso está previamente configurado en este servidor Radius. Cuando el usuario y la contraseña coinciden para conectarse, él ya sabe que el usuario Pepito Pérez tiene tal perfil de navegación y le da esos privilegios de navegación. Solo entonces Pepito Pérez no puede acceder a redes sociales, pero sí puede acceder a las bases de datos corporativas, pues porque su labor tiene que ver con ellas. Entonces, desde donde se conecte Pepito Pérez, no necesariamente desde el computador corporativo, desde donde se conecte va a tener acceso a ese tipo de navegación. No va a poder acceder a redes sociales, pero sí va a poder acceder a las bases de datos para hacer su trabajo. Esto funciona bastante bien. Se puede configurar con el directorio activo de la empresa. Entonces simplemente los unimos y desde los perfiles del directorio activo ya se sabe qué tipo de navegación tienen. Entonces es bastante bueno. Radius es el tipo de protocolo. Hay empresas que ofrecen el protocolo Radius. Hay pagas y hay de software libre, ¿sí? Simplemente es buscar qué tipo de empresa tenemos, qué tantos perfiles de usuarios tenemos y si vale la pena uno pago o si vale la pena uno libre. Si es una empresa de 30 personas y el pago es bastante costoso y es para gestionar 1.000 usuarios, no vale la pena. Buscamos uno libre, un poco más pequeño, lo configuramos bastante bien, nada de dejar configuraciones por defecto y listo, nos va a funcionar muy bien. Es una solución bastante buena. Aquí viene el laboratorio, como les comentaba, es un video que grabé con el fin de que hoy no fuera a salir mal. Entonces ya los dejo con el video. El video es sobre el envenenamiento del DNS. Por favor, si no escuchan el video, me cuentan.
Bueno, me están diciendo que no se escucha, entonces les voy a ir comentando a medida que pase el video. No voy a andar tanto en los comandos, porque la idea aquí no es enseñar a hacer un ataque, sino ver lo que puede provocar un ataque. En un momento que ya no sé por qué no suena. Entonces, aquí tenemos dos sistemas operativos. Tenemos Kali Linux, que es el que está en la pantalla en este momento, y tenemos un Windows 7, que va a ser el papel de víctima en este momento. Este sistema operativo Kali Linux es libre, se puede descargar de internet, no pesa mucho y hay miles de tutoriales de cómo montar. Es el sistema operativo, creo que más utilizado en el mundo para hacer estas pruebas de hacking. Sí, tanto buenos como malos lo utilizan. Hay otros sistemas que también utilizan, también son gratis y también se pueden descargar para hacer estas pruebas. Aquí vemos el Windows 7. En este momento la máquina está apagada. Aquí en esta ruta nosotros tenemos una página web ya creada que se descargó de Facebook con el fin pues del ataque. Aquí la vamos a eliminar y vamos a crear una página web o un mensaje, mejor dicho, que va a salir en una página web. El mensaje va a decir, hola, esta es una prueba, y va a quedar guardado en este index.html, que es el que vamos a llamar en el ataque. Aquí vemos que se ve el mensaje. Hicimos un mensaje porque como es un laboratorio y no una prueba, no vamos a copiar una página web que existe para hacer un ataque real. Entonces el mensaje va a salir. Vamos a editar un archivo de la herramienta que utilizo para hacer este laboratorio, que se llama EtherCAP, como vemos acá. Es el servidor DNS de esta herramienta. Aquí nos muestra la configuración, nos muestra qué hay. Estoy viendo que la pantalla quedó corrida. Pero bueno, les voy explicando. Las primeras letras verdes que vemos aquí abajo, no sé si ven mi mouse, es Microsoft. Y lo que hacemos es redirigirla a mi dirección IP local, a la dirección del atacante, de este Linux que tenemos acá. Ya vamos a ver cuál es la dirección IP que tenemos. Aquí está, 192.168.0.23. Entonces, a esa dirección IP vamos a redirigir cada que la víctima teclee microsoft.com o www.microsoft.com. Nos va a redirigir a esta página que acabamos de crear anteriormente, que dice, hola, esto es una prueba. En este momento vamos a iniciar el servidor web, en donde está almacenado el HTML que creamos anteriormente. Es un servidor web que ya viene dentro de la herramienta Kali. Aquí no hemos instalado ninguna herramienta adicional para ver que ya está funcionando este servidor. Y vamos al localhost para ver que la página se está iniciando. Entonces aquí sale el error de hola, esta es una prueba. En este momento podemos pensar que este mensaje en que nos afecta al momento de que un atacante nos haga algo. Pero es más allá del mensaje. Si el atacante copia la página web de un banco y la modifica, entonces cuando nosotros en nuestro computador de la casa o de la empresa entramos a la página del banco, lo que va a pasar es que se va a cargar esta página después del envenenamiento del DNS y ahí vamos a dejar nosotros nuestras credenciales quemadas.
Sí, no solo del banco, sino del correo, depende de lo que pretenda hacer con nosotros el atacante o la información que espere recibir. Entonces aquí ponemos un mensaje porque simplemente es un laboratorio para ver que podemos cargar cualquier cosa, cualquier página en HTML de cualquier página web. Entonces ya después de verificar que el servidor está funcionando, entonces vamos a iniciar el servicio de Ethercap, como les comentaba ahora, programa que vamos a usar, con los siguientes comandos. Muy bien, en este momento entonces el servicio se inicia. Aquí la herramienta inicia, nos muestra que hay 6 víctimas conectadas en la red en la que estamos. Ahí dice, bueno, no se ve el número 6, pero hay un 6. Y entonces ahí ya la herramienta queda en escucha. Tengamos en cuenta que un atacante puede dejar esta herramienta en escucha un día o 2 días o un mes. Mientras no apague el computador, la herramienta siempre va a estar escuchando. Entonces no es un ataque que se tenga que hacer inmediatamente antes de que la persona se vaya a conectar. Esto se puede hacer, lo puede hacer un atacante mientras nosotros estamos en nuestra empresa trabajando. Lo dejan en escucha todo el día. Por la noche, cuando nosotros llegamos a la casa, que prendemos el computador o que nos conectamos a la red desde el celular, pues es esta parte que vamos a ver a continuación. Entonces llegamos a la casa por la noche, el servidor está escuchando desde el mediodía, desde el día anterior o desde hace una hora. Nosotros prendemos nuestro computador. Aquí en un momento vemos, aquí ya salen unas direcciones IP que nos avisan que alguien se está conectando, que ya por nosotros está pasando el tráfico de esa persona. Sí, ya lo estamos viendo. Y eso que él no se ha conectado a Internet, apenas está iniciando sesión. Pero podemos ver que ya hay direcciones IP y ya hay algo que nos dice, ojo, que vea esta persona, dice spoof to, está conectada, o yo la estoy spoofiando, yo estoy escuchando la navegación de ella. Sí, aquí ya se prendió el Windows, un Windows de prueba, e ingreso al navegador web normalito. Vamos a poner Microsoft, que fue la que usamos en este caso. Entonces, cuando yo entro a la página, en este caso pues es Microsoft, puede ser la de banco, puede ser Facebook, puede ser el correo, y le doy Enter desde el computador de la víctima. El único requisito es que los dos computadores, el del atacante y el de la víctima, estén en la misma red. Aquí sale el mensaje, esta es una prueba. Ustedes ven que dice microsoft.com, normal, pero sale el mensaje que habíamos creado antes. ¿Sí? Este mismo mensaje que vemos acá. ¿Qué pasa? Vean, aquí se ve lo que ha tecleado la víctima, las páginas de Microsoft, y aquí vemos que esta es una prueba. Vemos el atacante de la víctima. Si este mensaje, en lugar de ser ese mensaje, es una página web, pues de donde nos interesa robarnos las credenciales, con muy poquito trabajo de programación en HTML, logramos que esas credenciales queden almacenadas en nuestro equipo, en el equipo del atacante, que se lo pueda robar, y el ataque pues va a ser exitoso. Entonces, este es el laboratorio, quería que vieran, no es simplemente yo no escondo nada malo en mi casa, entonces no me importa que mi vecino entre a la red. Lo mismo con las empresas obviamente son más celosas con su información, de todas formas tenemos que tener esto bastante claro siempre. Aquí se alargó el webinar, eran 45 minutos y ya va como una hora, pero si tienen alguna pregunta, aquí estoy. De todas formas, les voy a dejar nuevamente la diapositiva donde está mi contacto, donde está el correo. Si queda alguna pregunta sin responder, si quieren conocer más de Nemo, tiene bastantes profesionales muy capacitados, no solo en tema de seguridad ofensiva, sino en seguridad defensiva y reactiva para monitorizar la empresa, lo que les comentaba ahora. Si tienen alguna duda, si quieren contactar a alguien de Nemo, si cuando pase la cuarentena quieren conocer las instalaciones, me pueden escribir y yo los redirijo con la persona encargada de la duda que tengan, si es de Nemo, si es alguna duda técnica del webinar, también se las puedo responder.
Vale, Juan. Entonces ahora vamos a ir a recapitular las preguntas que han dejado sobre esta sesión. Entonces, te voy a leer en orden esencialmente las preguntas que se han realizado. Alguien nos pide hacer la aclaración sobre la diferencia que diste entre encriptado y cifrado. Es la primera pregunta que nos lanzaron durante el webinar. Vale, listo. No, es que encriptado pues es meter en una cripta, es lo que nos van a hacer a todos cuando nos morimos, ¿sí? Lo que pasa es que en inglés la palabra encrypted, la traducción correcta al español es cifrado. Es solo eso, es un tema del manejo de las palabras. Mucha gente dice, voy a encriptar la información. Encriptar es como si lo fuera a enterrar o a meter en una cripta. No, la vamos a cifrar o a descifrar. No es encriptar y desencriptar. Es un tema más de palabras. Vale. Otra persona nos pregunta sobre el término de segregación de funciones. Vale, listo. Segregación de funciones es lo que les comentaba ahora, de entender las personas en la compañía qué hacen y qué deben hacer para cumplir a cabalidad sus funciones, su cargo, y qué herramientas necesitan. Por eso ponía el ejemplo del área de marketing. El área de marketing es la que maneja las redes sociales, la que maneja como todo este contacto con el público, con los clientes. Entonces al área de marketing no le podemos restringir la entrada a LinkedIn, a Facebook, a Instagram, a YouTube, si tienen canal. No se le puede restringir porque entonces no van a poder cumplir con su trabajo. Mientras que una persona de tecnología, ¿por qué va a poder entrar a Facebook? ¿Qué va a hacer? Va a revisar su Facebook y lo que va a pasar es que pues se va a desviar su tiempo productivo ahí. Eso sí lo vemos en temas de productividad. Ahora, si vemos una persona de comercial, por ejemplo, ¿por qué va a querer entrar a páginas de hacking o a páginas de pornografía? Que lo único que va a hacer es que en algún momento va a descargar un malware, pues que le va a dar a los atacantes acceso a nuestra empresa. Entonces es entender qué cargos tienen las personas, qué funciones tienen y a qué deben tener acceso para poder cumplir a cabalidad pues, su cargo. No sé si queda más Vale, Juan. claro. Vale, te voy a leer la siguiente pregunta que nos realizan. Dice, bueno, todo un análisis. Tanto como empresas como usuarios finales, aunque tomemos todas las medidas que nos sean posibles, aún así sufrimos algún ataque, robo o suplantación en Colombia. Hay entidades a las cuales uno les reporta, pero realmente nunca pasa nada. ¿Hay alguna forma efectiva de que eso no se quede en la impunidad? Bueno, aquí hablamos un tema más de forense, de después de un ataque, eh, haciendo una pauta comercial. Nemo tiene un SOC. SOC es un grupo de profesionales encargados de monitorizar lo que está pasando. eh, Ayuda a detectar cuando nos están haciendo un ataque, porque es 24/7, entonces puede ver si alguien se está conectando a las 3 de la mañana un domingo, como decía yo. Y todo esto ayuda como evidencia a la hora de ir a poner una demanda o abrir un caso en, en la fiscalía sobre delitos informáticos. En Colombia hay normas que castigan los delitos informáticos, ya hay leyes que lo hacen. Eh, lo que pasa es que en muchos casos es un poco complejo porque si bien se puede llegar al computador desde donde se cometió el delito, pues es muy difícil eh, encontrar a la persona que estaba sentada en el computador, ¿sí? O sea, desde mi computador se puede cometer algo, pero puede que no haya sido yo, sino un compañero de trabajo, puede que haya sido otra persona. Simplemente que yo sea víctima de un malware y sean otras personas en otra parte del mundo actuando desde mi computador. Entonces, en varios casos se ha logrado dar con el atacante porque contamos con la suerte, o se cuenta con la suerte, de que había una cámara de seguridad, de vigilancia, justo el día y la hora en que se hizo el ataque y se encontró el computador, entonces pues ya está la evidencia probatoria. Pero, pero normalmente no es tan sencillo, por eso queda un poco en la impunidad.
igual la idea no es esperar hasta que nos pase el ataque para poder eh, ir a poner una denuncia, sino blindarnos antes. Y por eso la seguridad defensiva es tan importante, no solo la reactiva. Vale, Juan. Otra pregunta que nos hacen que es si es importante cambiar los canales de configuración del router Wi-Fi en la casa, en el hogar. A ver, pues se puede hacer, sí. Va a quedar un poco más difícil el ataque porque se podría decir que ya las empresas prestadoras de servicio vienen con una configuración por defecto. Entonces los de la empresa X transmiten por el canal 6, los de la empresa Y por el 11 y así. Pero igual cuando un atacante va a hacer la captura del tráfico y de la contraseña cifrada, pues se ve en qué canal está transmitiendo. Entonces ahí no dificulta mucho el tema del canal. Vale. Hay otra que dice que si hay alguna política o ley que obliga a los operadores de servicio a implementar la última versión de seguridad para el Wi-Fi. Bueno, que yo sepa, no, pues no sé si ha salido en los últimos días. Hasta donde yo supe, el año pasado no hay nada que los obligue, o sea, una ley o una política. Sé que sí están obligados, habría que leer la ley pues con detalle. Ellos están obligados a ponerle un router que cubra toda la, el área de la casa. Sí, pues para evitar poner ese tema de repetidores que les comentaba ahora y empezar a ampliar la red mucho más de la infraestructura de la casa para que le llegue a los vecinos y a toda la cuadra. Pero el tema de la última seguridad no estoy muy seguro. Hasta donde yo sabía, no. Pero vale la pena volver a leer la norma. Eh, si la persona que preguntó quiere enviar el correo ahí al chat y, y yo pregunto con los abogados de Nemo que ellos sí seguramente tienen la respuesta, le damos respuesta por correo. Vale, Juan. Otra pregunta es que si es bueno la utilización de gestores de contraseñas como LastPass. Sí, los gestores de contraseñas son buenos. Hay que saber cuál se va a usar y porque hay unos que igualmente tienen vulnerabilidades conocidas. Eh, ¿Qué pasa? Hay que saberlos usar. Primero hay que ponerle una contraseña bastante robusta porque dentro de este están todas las contraseñas que uno utiliza. Entonces hay que poner una bastante robusta, bastante larga, con caracteres especiales, bueno, lo que hemos hablado, y siempre cerrarlo cuando no se utilice. Entonces, si yo voy a entrar a algún programa donde necesito contraseña, abro el gestor de contraseñas, copio la contraseña, la pego y lo cierro inmediatamente. Hemos tenido en empresas ejercicios donde entramos y el gestor de contraseñas siempre está abierto. Pues porque es más fácil, sí, porque que voy a meter la contraseña 5 veces en un día, pues lo abro a las 8 de la mañana y lo cierro a las 6 de la tarde. Pero si en ese lapso de tiempo algún atacante entra, pues tiene acceso a todas las contraseñas. Entonces, deja de ser una herramienta que nos ayuda para ser una herramienta que antes nos puede perjudicar si no se utiliza de la manera adecuada. Perfecto, Juan. Voy con la otra pregunta. Dicen, el envenenamiento de DNS en su conocimiento y experiencia es principalmente sobre los clientes o sobre los servidores DNS propiamente. Entiendo se usa el archivo de DNS local de los clientes, pero más que eso, crítico es ver que el que se ha envenenado es el servidor DNS, ¿no? Así lo pregunto. Sí, bueno, pues el envenenamiento de DNS efectivamente se puede hacer desde las dos formas. Desde el cliente envenenar a una persona en particular. Hay otros ataques de envenenamiento de DNS diferente a este, porque en este, si lo recuerdan, vimos que habían 6 personas conectadas a la red, entonces cualquiera de los 6 que escriba Microsoft le iba a salir el mensaje hola, sus una prueba. Yo lo puedo hacer dirigido a una persona porque a mí, de las 100 personas que hay conectadas en la red, solo me interesa una. Entonces cojo la dirección IP y le digo, este es mi objetivo y solo capture
el tráfico de este objetivo. Esa es una forma. La otra forma es envenenando los DNS de los servidores, que en ese caso toda la empresa pues se va a ver afectada, va a ser una afectación mayor. Sin embargo, normalmente los atacantes escogen a una persona, esa es la que tenga más privilegios o la que tenga algún cargo, pues del que le interese saber algo más, porque envenenar a toda una empresa, lo que terminamos haciendo es generando un montón de información que a un atacante no, pues no, de pronto no le va a servir toda cuando está buscando algo puntual. Pero sí, los dos ataques se pueden hacer y los dos pues igualmente son críticos. Eso ya depende del atacante, de lo que busque. Y se puede hacer en un hogar, o sea, que valga la aclaración, no es solo en la empresa, nos lo pueden hacer a nosotros en las casas. Vale. Hay una pregunta, creo que es bien curiosa y va al lugar. ¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de configurar un repetidor en un hogar? Repetidor Wi-Fi. Sí, listo, se debe tener en cuenta eh, el área o la superficie que queremos cubrir. Sí, es más o menos lo que les explicaba con el ejemplo de adquirir un router, en este caso puede ser un repetidor para una casa de 300 metros cuadrados y mi casa mide 100 y el router que me puso la empresa prestadora de servicio cubre 20 metros y entonces yo tengo que cubrir 80 metros más, compré uno de 300 metros. Lo que estoy haciendo es irradiando internet a toda mi casa efectivamente, pero a la casa del vecino del frente, a la casa del vecino del lado, a la casa del vecino de atrás y hasta la casa del vecino del andén del frente, ¿sí? No solo el apartamento del frente. Entonces hay que tener la potencia que irradia, que en muchos casos además se puede regular desde el mismo repetidor. Entonces viene para irradiar hasta 300 metros, pero yo no necesito 300, yo necesito 80. Le ponemos 85 para que llegue hasta todas las esquinas de la casa, pero que la persona que quiera entrar a nuestra red casi que se tenga que pegar de la pared para poder acceder, ¿sí? Teniendo en cuenta que además las paredes cuando son de concreto, de cementos, eh, bajan bastante la intensidad. Entonces es eso, es ver el área que queremos cubrir, que el repetidor primero la alcance y segundo que no la sobrepase por mucho. Eso se puede configurar en el mismo repetidor. Vale. Otra pregunta, aunque ya se la respondió a una persona por privado, pero la vamos a leer, es que si la conferencia se va a subir grabada a alguna plataforma, para todos sí, les aclaro que se va a subir a nuestro sitio oficial de YouTube, en el cual pues iremos subiendo todos los contenidos que generemos a partir de los webinars que vayamos desarrollando. Entonces, por el chat general se va a mandar el vínculo del grupo Nemo para que lo puedan observar en repetición o compartirlo con quien crean conveniente. Vale. Otra persona nos pregunta, ¿qué beneficios me ofrece Radius versus los filtros a través de los firewall? Bueno, lo que pasa es que los filtros a través del firewall lo que van a hacer es que todas las personas que estén conectadas a pues van a ser eh, filtradas, que valga la redundancia. Radius lo que hace es segmentar usuario por usuario, entendiendo qué perfil de navegación debe tener cada usuario para que pueda o no pueda navegar en diferentes sitios. El firewall es todos los que estén conectados al firewall están cobijados bajo las mismas reglas, por decirlo de alguna forma, bajo la misma configuración. Mientras que Radius, si yo tengo acceso a X cantidad de páginas, porque mi perfil de navegación es así, y mi compañero del lado no tiene acceso a esas páginas, sino a otras, porque las funciones de él en el trabajo son otras. Entonces, y los dos igual pasamos por el mismo firewall, porque estamos pues, a un punto de red de distancia del otro y vamos al mismo switch y vamos a, bueno, switch en el caso de ser cableado, pero vamos al mismo router porque estamos tan cerca que el router es el mismo, ¿sí? Entonces Radius lo que nos hace es, o lo que nos ayuda es a segmentar casi que a nivel personal la navegación de cada usuario, mientras que el firewall es los que estén cobijados de él, los que estén conectados al firewall. Y es un poquito más general.
Vale, Juan, por lo que tengo acá, era nuestra última pregunta que nos han enviado. Mm, A todos quiero agradecerles la asistencia. Tuvimos una asistencia bastante concurrida. A todos un millón de gracias. No sin recordarles que nos pueden contactar. Uno de los contactos los irán conociendo a través de los webinars que vamos a ir impartiendo. Estar muy presentes, les haremos llegar cada vez cuáles son los siguientes, los temas de interés. Y también los invitamos, en este caso pueden contactar también a Juan Daniel, para saber si hay algún caso en específico, tema de interés que quisieran ver. Puede que no lo hayamos tenido en cuenta todavía sobre el panel que tenemos proyectado durante lo que resta del año mencionar, pero si nos parece que lo podemos adelantar o hay algo que sea reiterativa por medio de los asistentes o nos vayan presentando, podemos armar algo de un tema bastante específico. La idea es que sean temas de interés para la comunidad cibernética, que podamos colaborar, que sean interactivos, que podamos mostrar ejemplos técnicos y no simplemente teoría, es lo que vamos a buscar en cada uno. Vamos a ver pequeños ejercicios. Casi siempre lo de grabarlo no intentamos de evitar hacerlo en vivo. Lo que pasa es que con el confinamiento bien sabemos que estamos en la red de cada una de nuestras casas y queremos evitar es que pueda ocurrir cualquier caída del servicio del panelista o algo así. Y que no se pierda el flujo de la información que se va a entregar, más es eso. Entonces quedamos muy, muy pendientes a cualquier tipo de inquietud que se pueda presentar. Como les reitero, vamos a enviar más invitaciones. Todos van a ser bastante precisos en un tema en específico de la parte técnica y en los cuales vamos a desarrollar ejercicios para que quede lo suficientemente claro. A todos mil y mil gracias por la asistencia. Hasta luego, que estén todos muy bien, que tengan un feliz día.